Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Hola, tengan todos ustedes una muy buena tarde y muchísimas gracias por sintonizar Radio de Costa Rica, a quienes agradecemos de todo corazón por el espacio que nos brindan para poder llegar a ustedes y a sus familias con el mensaje y con la palabra del Señor. Estamos a su disposición en Casa de Bendición, en el teléfono 2253-1317 y en el 83-18-76-61. Atenderemos sus llamadas para consultas, consejerías, inquietudes y peticiones de oración. También por el 83-18-76-61 antes mencionado, los podemos atender vía WhatsApp. Y también ustedes pueden pedirnos a través de este teléfono una invitación para las reuniones que realizamos todos los días en la noche a partir de las 7:30 de la noche. Así que los esperamos y quedan cordialmente invitados. Estamos para servirles y no duden en comunicarse con nosotros. Agradecemos las ofrendas recibidas y bendecimos a quienes las realizaron. En este momento nos podemos ante el altar del Señor para pedirle que nos ilumine, para alabarlo, para darle gracias, para que llene de luz esta tarde. Señor, nos ponemos ante tu presencia en esta tarde para bendecirte, para alabarte, para glorificarte, para darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, por todo lo que hemos recibido día a día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra, tu mensaje. Gracias, Señor, por todos aquellos que lo transmiten. Bendito y alabado seas, bendito y glorificado seas siempre, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a disponer nuestro corazón y nuestra mente para que lo que nos quieres decir hoy cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestra manera de ver la vida, cambie nuestra mente y aprendamos a ser guiados por ti, por tu camino, a través de tu palabra, logrando así una transformación de nuestro ser, Señor. Le pedimos al Espíritu Santo que guíe este mensaje para que todo aquel que nos escuche sea bendecido y transformado por tu palabra, logrando así una renovación de su mente, de su vida, cambiando los patrones de pensamiento, guiados por ti. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos
Te alabamos, Padre, Rey celestial, Rey de reyes, Señor de señores. Tú eres nuestro Hacedor, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro guía. Bendito y alabado seas por siempre. Amén y amén. Bueno, hoy traigo un tema muy, muy lindo. El tema se llama El poder de la sangre de Cristo. Y vamos a ver por qué es que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados, para liberar al oprimido. Y en esta charlita vamos a demostrar hasta dónde todavía hoy en día ese poder de esa sangre actúa. Sin sangre no puede haber vida, ¿verdad? No puede haber vida en nuestro cuerpo, la sangre fluye a través de nuestro cuerpo. Y es lo mismo en la Biblia. La sangre fluye a través de la Biblia, así como corre en nuestras venas. La sangre es vida. La sangre de Cristo es lo que mantiene al cristianismo con vida. Se habla de la sangre 427 veces en la Biblia. Esa es la cantidad de veces que se nombra la sangre. Así que es muy fácil entender de que no es un tema cualquiera. Sin la sangre el Evangelio estuviera muerto y nosotros estuviéramos privados de la vida eterna gracias a esa sangre. En la Biblia se habla de la sangre desde Génesis, donde la sangre de Abel clama a Dios, hasta Apocalipsis, donde vemos a Jesús con el manto teñido de sangre bajando del cielo. Como vemos, la Biblia nos dice que la vida está en la sangre. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo cada año para esparcir la sangre de un sacrificio animal ante el arca de Dios. Esta era una manera temporal de hacer expiación de una nación ante Dios por su pecado durante un año y restaurar una relación correcta entre Dios y su pueblo. Perdón. En Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre la que hará expiación por la vida. Vean que desde el Testamento se decía que la sangre es la que hace expiación por la vida. El poder de la sangre de Cristo es multifacético, abarcando varios aspectos clave que vamos a ver. Primero, protección. Hay promesa de protección con la sangre en el Antiguo Testamento. Dios le dijo a Moisés cómo protegería a los hijos de Israel de la muerte de los primogénitos. Y le dio instrucciones. Les hizo esta promesa. En Éxodo 12:13 leemos, la sangre del cordero señalará las casas donde están ustedes. Al ver esta sangre, yo pasaré de largo y ustedes escaparán a la plaga mortal mientras golpeo a Egipto. Ustedes, todos los que estaban en esa casa, iban a ser protegidos de la plaga mortal con la que Dios iba a golpear Egipto. Toda la protección de Israel giraba alrededor del Cordero Pascual, pues la protección del pueblo sería a través de la sangre del Cordero aplicada en las puertas de las casas. Y el ángel exterminador pasaría y no les haría daño. La sangre se recogía en un lebrillo que era como una especie de vasija de barro, como una especie de palangana de barro, o de plata, o de metal. Pero si la dejaba ahí en la palanganita, por así decirlo, o en la vasija de barro, la sangre no hacía nada.
Había que esparcirla por todos los lados de la casa, porque si no, no protegía. Se aplicaba a la puerta, se aplicaba a los dinteles y así el Señor protegería a el pueblo de Israel. El Señor les dijo a los israelitas que seleccionaran un cordero por cada familia, un cordero por cada familia, debido a que las bendiciones del pacto de Dios pueden conducir a la salvación para una familia entera. En la misma forma protegía a todos los que estaban dentro de la casa, como vimos anteriormente. Esta primera Pascua fue una sombra, apenas una pequeña sombra, de lo que ocurriría un día en el Calvario. Nuestra Pascua, que es Cristo, fue crucificado por nosotros. Allí fuimos redimidos por la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor pone una gracia especial sobre una casa entera. Vean cómo si aplicaban a las partes de las puertas la sangre del cordero, todos los que estaban en la casa entera, tenía una gracia especial, debido a una persona que entre en su reino. Cuando usted le pide al Señor que cubra a su familia con la sangre de su Hijo, Dios construye un cerco de protección alrededor de su hogar. En este momento, ponemos a nuestras familias para que sean cubiertas con la sangre del Cordero, para que sean protegidas de todo mal, para que sean guiadas, para que sean instruidas. Mediante la oración, la sangre puede ser aplicada a su familia. Nosotros podemos orar y podemos pedir esa protección por nuestras familias. Pero para vivir en victoria hay que creer y hay que obedecer la palabra de Dios. Cada vez que pecamos, rompemos el cerco de protección. Si pedimos perdón y realmente nos arrepentimos y nos cubrimos con la sangre de Cristo, a través de la oración, la volvemos a adquirir, lo volvemos a construir. A través de la oración, pidiendo perdón de una manera arrepentida realmente. Por ejemplo, la protección de Dios se retira cuando hacemos algo o tenemos algo que va contra los mandamientos, como leemos en Josué 7, 10, 12. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Entre sus enseres. Continuamos. Expiación y poder. Y perdón de los pecados es lo que nos da también la sangre de Cristo. Protección, dijimos al principio, y ahora expiación y perdón de nuestros pecados. El poder principal de la sangre de Jesús es su capacidad para expiar el pecado y proporcionar el perdón. Esto se articula claramente en Efesios 1:7. Pues en Cristo la sangre que derramó paga nuestra libertad y nos merece el perdón de los pecados. La sangre de Jesús es el medio por el cual nuestros pecados son perdonados y somos reconciliados con Dios. Este perdón no es parcial ni temporal, sino completo y eterno, como se enfatiza claramente en Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en la luz, como dice Juan 1:7, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en Hebreos 10:12 dice: Cristo, por el contrario,
ofreció por los pecados un único sacrificio y se sentó para siempre a la derecha de Dios. Como vemos, la sangre de Cristo nos protege. Si realmente pedimos perdón por nuestros pecados y vemos cómo vimos en Josué 7, 10 y 12 que Israel había pecado, entonces esa protección se había ido. Pero si realmente pedimos perdón y nos arrepentimos, esa protección vuelve, esa expiación vuelve y ese perdón vuelve. Podemos ver también que la sangre del Señor limpia la conciencia, nuestra conciencia. La sangre de Cristo limpia la conciencia de obras muertas, lo cual permite que el creyente sirva a Dios. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eso nos lo recuerda Pablo en Hebreos 9:14. Y en otra versión dice, también en Hebreos 9:14, pero Cristo hizo mucho mejor cuando, movido por el Espíritu Eterno, se ofreció a Dios como víctima sin mancha y su sangre purifica nuestra conciencia de las obras muertas para que en adelante sirvamos al Dios vivo. Nos purifica para servir al Señor. La conciencia se refiere a aquella facultad mediante la cual se llega a saber la voluntad de Dios, como aquellos que están dispuestos a gobernar la vida. Pero también es ese proceso de pensamiento que distingue todo aquello que se considera moralmente bueno o malo. A través de la conciencia, nosotros nos damos cuenta qué es bueno y qué es malo, alabando lo bueno, condenando lo malo, y termina impulsando a hacer lo bueno y evitar lo malo. ¿Se acuerdan de aquellas fábulas, verdad? Que sale el angelito por un lado y el diablillo por el otro. Las fábulas de Disney creo que eran, dando el diablillo malos consejos y el angelito buenos consejos. Bueno, esa era la voz de la conciencia y lo que había que elegir era hacia lo que el angelito decía, que era la representación de lo bueno, de lo que teníamos que hacer. En otras palabras, la sangre de Cristo es suficiente para limpiar el pensamiento del creyente, fortaleciéndole la conciencia para que distinga claramente entre lo que proviene de Dios y no dejarse influenciar por lo que proviene del enemigo. Entonces, limpia nuestra conciencia. También la sangre de Cristo nos santifica. Y vamos a ver qué es santificación. Santificación se deriva del griego hagiazo, que significa apartado del mal, poner aparte para Dios. En Hebreos 10:10 dice, ahora, conforme a esta voluntad de Dios, somos santificados de una vez. Vean, somos santificados de una vez por el sacrificio que Cristo Jesús hace de sí mismo. Mediante este sacrificio en el que somos santificados, la santificación es un proceso en donde nos vamos haciendo santos. Somos hechos santos, ¿para qué? Para cumplir con el propósito de Dios. La sangre de Jesús no solo nos limpia del pecado, sino que también nos consagra para una vida de santidad y servicio a Dios. Poco a poco vamos por ese camino de santificación. También la sangre de Cristo nos justifica.
justifica a los creyentes, lo que significa que nos declara justos ante Dios. En Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados, en otras versiones dice libres de culpa, en su sangre por él seremos salvos de la ira. Dice en otras versiones salvos del castigo final. La justificación es un término legal que indica que a través de la sangre de Jesús los creyentes somos absueltos. Los creyentes somos absueltos de todos los cargos en su contra y son declarados justos a los ojos de Dios. También la sangre de Cristo nos da la permanencia en el Hijo, permanencia en el Hijo. En el acto de la Cena del Señor, el que nos proporcionó por la fe la permanencia en el Señor, puesto por Cristo, se afirma en Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Él permanece en nosotros y nosotros en él. El que come mi carne y bebe mi sangre, el que me escucha, el que oye mi palabra, acordémonos que la palabra es Cristo. La sangre de Cristo también nos proporciona comunión con Él, permanencia en Él y ahora comunión con Él. Comunión se deriva del griego koinonia, que significa tener en común, participación, compañerismo. La cena del Señor nos recuerda de que gozamos, por la fe, de un compañerismo con Cristo, pues simbólicamente participa de su muerte y resurrección y se anuncia su venida en esa cena en la que participamos todos cada vez que nos acordamos de ella. En 1 Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿y no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Entonces, cada vez que recordamos a través de la copa y a través del pan, la copa de vino y el pan, nos acordamos de esa comunión que tiene Cristo con nosotros. La sangre de Cristo también nos acerca a Dios. Como sabemos, la Biblia dice que en otro tiempo el hombre anduvo lejos de Dios, desobediente, haciendo lo que quería. Sin embargo, a través de la sangre de Cristo fue hecho cercano a Dios. En Efesios 2:13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús y por su sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Ahora estamos cerca del Señor. Gracias por ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Gracias por ese derramamiento de sangre. La sangre de Cristo cambia el corazón del hombre para acercarlo a Dios. Pidámosle al Señor que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra mente para que estemos cada día más cerca de Él. La sangre de Cristo también nos da acceso al lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar del tabernáculo, construido por Moisés, en donde estaba el arca de la alianza, el arca del pacto, que representaba en aquella época la presencia de Dios. Abajo, bajo el antiguo pacto, solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote. Y solo una vez al año, como mencionamos anteriormente, con la sangre de un animal sacrificial. La sangre de Jesús nos proporciona acceso directo a Dios, como nos dice Hebreos 10:19-20. Así pues, hermanos,
Con toda seguridad podemos entrar al santuario llevados por la sangre de Jesús. Él inauguró para nosotros ese camino nuevo y vivo que atraviesa la cortina, es decir, su carne. La sangre de Jesús ha derribado la barrera entre Dios y la humanidad, otorgando a los creyentes el privilegio de entrar en la presencia de Dios con confianza y de conocerlo más y de gozarnos en él. Gracias a esa sangre de Jesús, podemos contar con Dios las 24 horas del día y los 7 días de la semana, en el momento en que con un corazón arrepentido, con un corazón sincero, nos acercamos a su presencia, pidiéndole que nos libere, que nos limpie, que nos purifique cada día más, que nos enseñe cada día más. Vemos cómo la sangre de Jesús establece un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Durante la última cena, Jesús tomó la copa y dijo, en Lucas 22:20, nos dice, lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo, esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Este nuevo pacto fue profetizado también en Jeremías 31:34, que dice así, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hace unos meses, en mes de febrero del año pasado, hace casi un año, murió mi hermana Emilia. Y mi hermana Emilia estaba en un tratamiento de radioterapia y de quimioterapia y no podía leer la palabra del Señor. Entonces ella decía que cuando ella oraba, se le venía inmediatamente al pensamiento y a su corazón ese pacto y esos mandamientos y esas promesas que el Señor escribió en la Biblia. Ella ya no necesitaba el libro de la Biblia, porque ya el Señor le se manifestaba en su pensamiento. Tanto lo leyó, tanto lo estudió, tanto lo vivió, que en el momento en que ella estaba enferma y no podía tener en sus manos la palabra de Dios en el libro de la Biblia, el Señor la ponía en su mente y en su corazón. Eso fue una demostración de fe y una demostración de cómo, si nosotros somos perseverantes en la palabra del Señor, Él escribe su palabra en nuestro corazón y nos lo recuerda cuando lo necesitamos y mantiene una íntima y personal relación con nosotros. Esto se caracteriza, ¿verdad? Como dije, por una relación íntima y personal cuando ya llegamos a ese punto con Dios, donde sus leyes están escritas en nuestros corazones y somos su pueblo. Bendito y alabado sea el Señor.
Bendito y glorificado sea, Padre, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. La sangre de Cristo nos trae paz. Paz quiere decir hacer la paz. El Señor trae la paz a nuestra vida por medio de su sangre con el propósito de reconciliarnos con su Padre Dios y presentarnos ante Él santos y sin mancha, irreprensibles, como podemos leer en Colosenses 1, 20, 22, que dice así: y por medio de la reconciliación de Él, Cristo quiso poner en paz a todo el mundo y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué más que decirle gracias al Señor por ese sacrificio de la cruz, del Calvario, en donde quiso poner en paz consigo, con el universo entero, como lo dice en la Biblia, Dios habla hoy, a nosotros, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles? Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por tu sacrificio. La sangre de Cristo también nos hace aptos. La palabra apto se deriva de la palabra griega catartizo, que significa hacer apto, equipar y preparar. La sangre de Cristo nos hace aptos para hacer su voluntad, quitando y agregando aspectos en nuestra vida que nos permiten, que no nos permiten crecer y ser edificados. Entonces nos quita y nos pone. En Hebreos 13, 20, en Hebreos 13, 20, 21 dice lo siguiente: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos hace aptos, nos prepara para estar con Él y para ese propósito. La sangre de Cristo también nos da la vida. Dios establece un nuevo pacto, como vimos, con mejores promesas que el anterior, y Jesús es el mediador del nuevo pacto, ¿verdad? Como hemos visto. Y en Hebreos 12:24 nos lo dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces tenemos un pacto mejor que el anterior. Pacto que se selló con su sangre e hizo suficiente ese sacrificio una sola vez y para siempre. Una sola vez. Ya no había que ir constantemente, no, una sola vez. Por lo cual somos partícipes y herederos de todas las bendiciones que vienen tras él, tras ese pacto. Cuando participamos de su carne y de su sangre, tenemos vida. Y en Juan 6:53 nos dice: Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. La palabra vida se deriva del griego zoe,
que significa vida como la tiene Dios. Aquello que el Padre tiene en sí mismo y que Él dio al Hijo encarnado que tuviera. Vida en sí mismo y que el Hijo manifestó en el mundo. Entonces, esa vida nos la manifestó a nosotros. Esta vida eterna es la posesión presente y real de nosotros, los que creemos. Debido a nuestra relación con Cristo, tenemos esa vida eterna. En Juan 5:4 dice, les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Ya nosotros tenemos vida eterna, estamos gozando de vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida, de la muerte del pecado, de la esclavitud del pecado y la muerte. Entonces estamos gozando de la vida eterna. A través de la sangre de Cristo tenemos redención. ¿Qué es la redención? La redención es otro aspecto significativo del poder de la sangre de Jesús. Redimir significa comprar de nuevo o liberar. Lo vimos en Efesios 1:7, que mediante el pago de un rescate. Y en Primera de Pedro 1:18-19 leemos, no olviden que han sido liberados de la vida inútil que llevaban antes, igual que sus padres, no con algún rescate material de oro y plata, sino con la sangre preciosa del Cordero, sin mancha ni defecto, sin contaminación. La sangre de Jesús es el precio pagado por nuestra redención y por nuestra liberación. Redimidos y liberados, comprados con su sangre. Bendito y alabado sea el Señor. En la sangre de Cristo rompe herencias ancestrales negativas, cosas que nosotros tengamos que sean negativas. Primero, como vimos en Primera de Pedro 1:18-19, dice, no olviden que, lo voy a volver a repetir, no olviden que han sido liberados de la vida inútil que llevaban antes, igual que sus padres. Hemos sido liberados de todo, de los ancestros. No con algún rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cordero sin mancha ni defecto. Este pasaje nos indica que fuimos redimidos de la vana manera de vivir heredada por nuestros papás, por nuestros padres, que cada día somos mejores por medio de la sangre de Cristo, es decir, el sacrificio de Jesús hace libre al creyente de herencias de maldición familiar, puesto que la genética de maldición en el que cree y obedece es cambiada a la genética bendita del Hijo de Dios. La sangre de Cristo corta cualquier lazo generacional de maldad para andar en una nueva vida. Por eso, la obra de Jesucristo es poderosa para redimir a los hombres de toda iniquidad. Leemos en Tito 2:14 para reafirmar, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda, vean que dice la palabra, toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La sangre de Cristo nos ofrece victoria sobre el mal. La sangre de Jesús nos ofrece victoria sobre el mal. Sangre de Cristo nos cura. La sangre de Jesús también significa victoria sobre Satanás y las fuerzas del mal.
en Apocalipsis 12:11 se proclama: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre de Jesús es un arma poderosa en la guerra espiritual, simbolizando la derrota definitiva de nuestro enemigo el diablo y sus secuaces. Vamos a analizar un poco este versículo de Apocalipsis 12:11. Esto sirve como una aclaración de cómo nosotros los creyentes logramos la victoria sobre las fuerzas del mal. La frase, ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo, es central para entender este versículo. Obviamente el Cordero se refiere a Jesucristo. El concepto sangre del Cordero remite al sistema sacrificial del Antiguo Testamento que hablábamos, ¿verdad? En donde cada año un sacerdote entraba a la presencia del Arca de la Alianza y requería de la sangre de un animal sacrificial en expiación por los pecados del pueblo. Y Juan el Bautista declara, Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista profetizó que Cristo era el Cordero de Dios que quitaba, ya no se necesitaba de un animal. La sangre del Cordero significa la muerte sacrificial de Jesucristo que trae redención y victoria sobre el pecado y Satanás. A continuación, el versículo menciona la palabra del testimonio de ellos. Esta frase, la palabra del testimonio de ellos, subraya la importancia del testimonio personal y la confesión de fe. Nosotros somos el testimonio de esa presencia de la sangre de Cristo, de esa protección en nuestras vidas. A través de nuestro testimonio, las personas se dan cuenta de la presencia del Señor en uno y de la fe que uno tiene en ella, porque confesamos esa fe. En la comunidad cristiana primitiva, el testimonio era importantísima, era la herramienta más poderosa. Vean que la Biblia se escribió a punta de testimonios y era la herramienta más poderosa para difundir el Evangelio y alentar a los creyentes. La palabra del testimonio de ellos se refiere a la proclamación de los creyentes de su fe en Jesucristo y sus experiencias personales del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Este testimonio no es meramente verbal, sino que se vive a través de acciones y elecciones que reflejan su compromiso con Cristo, nuestro compromiso con Cristo. Tenemos que tratar de actuar y de tomar elecciones que vayan acorde a la voluntad del Señor. El acto de testificar sobre la propia fe puede verse como una forma de guerra espiritual. Al estar testificando, nadie se acerca a nosotros porque nosotros testificamos la presencia del Señor. Al declarar nuestra lealtad a Cristo, nosotros resistimos las mentiras y las acusaciones del diablo. En Apocalipsis 12:10 decía, Satanás es descrito como el acusador de nuestros hermanos, quien los acusa delante de Dios día y noche. Sin embargo, el testimonio de nosotros los creyentes sirve como una contraacusación, por así decirlo, afirmando nuestra identidad como hijos redimidos y perdonados de Dios. Como Jesús dice en Mateo 10:32, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La última parte del versículo, y nos amarán y no amarán su vida hasta la muerte, destaca el compromiso y sacrificio de los creyentes por seguir el camino del Señor. Esta frase indica
que los creyentes estaban dispuestos a enfrentar las persecuciones e incluso la muerte en lugar de renunciar a su fe en Cristo. Este nivel de devoción nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 16, 24 y 25, que dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La disposición a sacrificar la propia vida por la causa de la fe, la vida en el pecado, por la causa de la fe, es un testimonio del poder transformador del Evangelio. Aquí es donde nos damos cuenta que el Evangelio, la palabra del Señor, cambia la vida. Refleja una profunda confianza en las promesas de Dios y un reconocimiento de que la vida eterna en Cristo vale más que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. En resumen, Apocalipsis 12:11 nos da la esencia de la victoria espiritual. Para los creyentes destaca tres elementos claves. Primero, el poder redentor del sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, del Cordero. Segundo, la importancia del testimonio personal y la proclamación de fe, la palabra del testimonio de ellos. Y tercero, el compromiso último con Cristo, incluso hasta la muerte. Estos elementos juntos forman el cuadro de una vida cristiana victoriosa, fundamentada en la obra de Cristo con su sangre derramada en la cruz del Calvario, empoderada por el Espíritu Santo y marcada por una fe y devoción inquebrantables. Como vemos, la Biblia presenta la sangre de Jesús como un elemento transformador del plan redentor de Dios. Protección, expiación y perdón de pecado. Limpieza de conciencia, santificación, justificación, permanencia en el Hijo, comunión con Él, nos acerca a Dios, acceso al lugar santísimo, acceso al lugar santísimo. Qué delicia. Paz, nos hace aptos, nos da vida, redención que rompe herencias negativas y victoria sobre el mal. El poder de la sangre de Cristo es un misterio profundo y una verdad gloriosa que nos llama a una apreciación más profunda del amor y la gracia de Dios. Al meditar esta verdad, que seamos movidos a vivir vidas que reflejen el poder transformador de la sangre de Jesús, trayendo gloria a Dios en todo lo que hacemos. Gracias, Padre Celestial. Bendito y alabado seas por esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Esa sangre que nos da protección. Esa sangre que nos da expiación y perdón de pecado. Esa sangre que nos limpia nuestras conciencias. Que santifica, que nos justifica y nos hace justos. Que nos ayuda a permanecer en el Hijo y a tener comunión con Él. Que nos acerca al Padre y al lugar santísimo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa sangre que nos da paz al sentirnos liberados. Gracias, Señor, por esa sangre que nos hace sentirnos aptos
Gracias, Señor, por esa sangre que nos da vida. Gracias, Señor, por esa sangre que nos da redención. Gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Bendito, bendito, alabado, glorificado. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, por esa sangre que rompe herencias ancestrales, por esa sangre que nos da la victoria sobre el mal. Bendito y alabado sea. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria, honor a ti para siempre, Padre Santo, Dios Rey Celestial. Glorioso Señor, maravilloso. Gracias, gracias, gracias. Te proclamamos como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén y amén. Bueno, espero que haya sido de provecho esta charlita y que haya calado en nuestros corazones y nos vemos en una próxima reunión. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.